Bienvenidos de nuevo al taller. En el vídeo anterior rescatamos este gigante, mi E100 de dragón, un proyecto que lleva 30 años esperando. Hoy nos centramos en su pieza fundamental, la torre, y como podéis ver es enorme, más grande que muchas maquetas completas a escala 1:35. Pero a pesar de su tamaño es sorprendentemente lisa, tiene muy pocos detalles. Recordad que el E100 no pasó de prototipo. El chasis que se fabricó no tenía torre, así que esta pieza es pura fantasía de dragón. Esto me da mucha libertad, será un ejercicio creativo, pero no me quiero pasar. No veréis cúpulas de comandante estilo King Tiger ni visores infrarrojos. La idea es que parezca un prototipo real, un Paper Panzer creíble. Entramos de lleno en las modificaciones. En este bloque nos vamos a hacer cargo de 3 elementos: los Kugelblende, la portezuela trasera y el freno de boca. Empezamos por los dos primeros. He decidido eliminar por completo los Kugelblende y la portezuela de recarga. Por desgracia, esto no es tan fácil como darles un capirotazo y que desaparezcan. Implica un trabajo serio de sierra, masilla y mucha lija. Es un proceso destructivo para luego poder construir algo mejor. Para la portezuela trasera no la voy a dejar ciega, la voy a sustituir por un sobrante de un King Tiger. Es una pieza que encaja mucho mejor con la estética de final de guerra que busco. En cuanto al freno de boca, aquí la clave es la paciencia. No es un proceso difícil, pero sí minucioso. La maqueta trae una pieza de fotograbado que nos sirve de guía perfecta. Al colocarla, los agujeros quedan marcados en su sitio. Solo hay que entrar con una broca de 1 milímetro y al estar posicionados, el resultado será impecable. Es un detalle que cambia por completo la cara del cañón. Pasamos ahora a uno de los rasgos más distintivos de estos tanques, las soldaduras. Para la época en que salió esta maqueta, las soldaduras que traía eran rompedoras, pero hoy sinceramente se quedan muy cortas. No transmiten la escala ni el peso de este monstruo. El primer paso para corregirlas es crear el espacio. Voy a tallar un canal profundo para que la masilla tenga donde agarrar. Para ello uso una herramienta similar a un formón de 1,2 milímetros de ancho, y es que estas soldaduras no eran sutiles, eran auténticamente brutales. Hay que trabajar con mucha calma, tallando poco a poco. Si la herramienta salta, el desastre está asegurado. Podemos destrozar el detalle circundante o, lo que es peor, hacernos un buen corte en la mano. Un truco que uso, que procede del modelismo de aviones, es usar varias capas de cinta de enmascarar y usarlas como guía. Si las cortáis con la forma correcta, os ayudarán a no salirnos del carril, especialmente con los cordones curvos. Fijaos también en estos recesos que trae el kit. Representan los tetones metálicos que se insertaban para encajar estas planchas tan gruesas antes de soldar. Para darles más relieve y realismo, los estoy mejorando. He troquelado pequeños círculos de plástico de 2 milímetros de diámetro y al pegarlos en su sitio ganamos esa tridimensionalidad que el molde original no tiene. Ahora que tenemos los canales listos, toca hacer la soldadura en sí misma. Para este trabajo vamos a usar una masilla epoxi de modelismo. Normalmente, si el plástico es oscuro, uso la Quick Tipe de Tamiya, pero como este plástico es claro, voy a usar la epoxi verde de Green Stuff World. El contraste de color me ayuda a ver mucho mejor por dónde estoy trabajando. El proceso es sencillo, pero requiere rigor. Mezclamos partes iguales de los dos componentes. Y un pequeño truco: descartad siempre la zona donde ambos colores están en contacto, ya que puede estar parcialmente endurecida. Mezclamos con los dedos hasta obtener un verde homogéneo. A partir de ahí hacemos pequeños cilindros o fideos de masilla. El grosor debe ir acorde al tamaño del canal que hemos tallado previamente. Con un pincel de goma o un palillo humedecido en agua vamos rellenando los huecos. Lo ideal es dejar la masilla al ras o ligeramente por debajo,
para que no sobresalga en exceso. Y ahora viene lo bueno. Con diversas herramientas metálicas vamos dando la textura característica. Dependiendo de la zona, haremos pasadas longitudinales o esa forma de U tan típica de las soldaduras pesadas alemanas. Pero cuidado, no todas las soldaduras de este tanque son brutales. En puntos delicados como los extractores de humo o los tetones que pusimos antes, la soldadura es muy fina. Aquí hay que ser extremadamente cuidadoso. Recordad siempre la regla de oro en el modelismo: menos es más. Subimos ahora al techo de esta mole para detallarlo. Hay una zona alrededor de una de las escotillas que requiere un patrón muy específico de tornillería. Un rectángulo con los extremos redondeados. Para no fallar en la geometría lo he dibujado primero sobre un trozo de cinta de enmascarar. Esto me sirve de plantilla perfecta para posicionar cada pieza en su sitio. Son en total 14 tornillos. Para este detalle recurro a un set de Meng. Al ser de plástico tiene una definición bastante buena y la ventaja de que puedo pegarlos directamente con mi pegamento de modelismo habitual, fundiéndolos con la superficie. Respecto a las escotillas, tengo clara una decisión de montaje. Van a ir cerradas. No tengo pensado poner figuras en esta ocasión, así que prefiero dejar la silueta del tanque limpia y sellada. Y aquí viene un detalle de investigación. La maqueta de Dragón propone un periscopio delante de cada escotilla. Sin embargo, consultando planos y fotos, vemos que solo existe el derecho. El izquierdo estaba cegado por una plancha circular. He respetado este detalle, pero aquí es donde me tomo mi pequeña licencia creativa. Le voy a añadir uno de los protectores clásicos de un periscopio alemán. Es un elemento icónico que le da mucha personalidad al techo y rompe esa superficie tan lisa que comentábamos al principio. Un tanque sin ojos es solo un montón de hierro. En este bloque vamos a trabajar las ópticas, centrándonos en dos puntos claves: la coaxial al cañón y la del techo de la torre. Para la óptica coaxial el proceso empieza abriendo camino. Utilizo una broca de 1,2 milímetros para marcar los puntos de entrada y luego con mucha paciencia los uno usando la cuchilla de modelismo. Es un detalle pequeño pero le da una profundidad necesaria al frontal de la torre. En el techo el visor es más generoso. Aquí necesito una broca de 3 milímetros para dejar el hueco listo. De momento solo estamos preparando el alojamiento. Más adelante me encargaré de fabricar el visor propiamente dicho que irá en el interior. Pero no todo está siendo coser y cantar. A medida que avanzo me estoy encontrando con un problema serio. El plástico está extremadamente quebradizo. Son 30 años a sus espaldas y el material ha perdido su elasticidad. En varios puntos el plástico ha saltado o se ha partido al intentar trabajarlo, así que me va a tocar hacer una labor de reconstrucción más adelante para que no se note el paso del tiempo. Y con esto llegamos al final de esta sesión de detallado intenso. Como habéis visto, hemos transformado una superficie lisa y sin alma en algo que empieza a imponer respeto. Desde la cirugía con la sierra y la masilla hasta el delicado trabajo con las ópticas y la tornillería de Meng. La torre ya no es ese bloque de plástico vacío de hace 30 años. Ahora tiene textura, tiene historia y sobre todo tiene ese aspecto de prototipo real que buscábamos. Aún no está todo terminado. Todavía me faltan algunas soldaduras por rematar y pequeños detalles que añadir. Pero no os preocupéis, no hay nada en lo que falte que no os haya mostrado ya en estos pasos previos. Es solo cuestión de repetir el proceso con paciencia hasta cubrir cada rincón. Si os gusta cómo está quedando este gigante, no olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos el siguiente paso. Un buen like ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Y ya sabéis que me encanta leeros en los comentarios. Si quieres dar un paso más, tienes disponible el botón de supergracias o puedes hacerte mecenas para participar en nuestros directos exclusivos. Un agradecimiento enorme como siempre a los mecenas del canal. Vuestro apoyo es el que hace posible que nos detengamos en estos proyectos tan minuciosos y especiales. Gracias por acompañarme en este rescate, seguiremos trabajando pieza a pieza y nos vemos en el próximo tramo de oruga.